Buen día, queridos amigos. Estoy muy contenta este segundo domingo 11 de octubre del 2020 de, como cada domingo, meditar y reflexionar en la palabra de Dios y extraer esas bendiciones, esas enseñanzas que el Señor tiene para con nosotros. El tema del día de hoy se llama Todos necesitamos vida eterna y está basado en el Evangelio de Marcos capítulo 10 del versículo 17 al 31. Sabemos que todos necesitamos vida eterna, pero que hay muchas distracciones que nos impiden experimentarla una vez que ya recibimos a Cristo como Salvador, y que también es necesario que todos los humanos sepamos qué recompensa el Señor Jesucristo les da a todas las personas que le siguen. Nosotros sabemos que el que conoce a Cristo y le sigue, le espera la ayuda de Él y ser recompensado con la vida eterna y con 100 veces cosas más espiritualmente hablando en su vida. Leamos la escritura que nos dice el joven rico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincada la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Entonces Jesús, mirando alrededor a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y muchos postreros primeros. Amén. Amén a la palabra de Dios. De aquí vamos a revisar 3 puntos. El primero, la necesidad que todos tenemos de tener vida eterna. El segundo, cuidarnos de las distracciones que nos impidan disfrutar la vida eterna. Y número 3, la recompensa que Cristo da al que dejó todo por seguirle. La necesidad de la vida eterna es para todos, que aunque podemos pensar o creer que la persona que tiene riquezas o que tiene mucho y tiene mucha riqueza material,
no lo necesita, pero vemos que aún los ricos lo necesitan. No pueden comprar un lugar en el cielo, ni tampoco pagar por la vida eterna. Para este joven noble y rico, Cristo era un maestro bueno, que le podía enseñar cosas, que le podía dar mandatos convenientes de acuerdo a las leyes que ellos seguían, pero no tenía ese encuentro con Cristo como Mesías, ese encuentro con Cristo como Señor, como Salvador. Y lo veía como alguien que enseña la ley cuando Él le dice: no mates, no robes, no digas falso testimonio, no difames, honra a tu padre y a tu madre. Pensó que Él pudiera recordarle lo que era la ley, pero nosotros sabemos que no hay vida eterna en guardar los mandamientos. Estos mandamientos pueden ser maravillosos si los cumplimos, pero si tuviera satisfacción en su conciencia, el haberlos guardado no le daba vida eterna. El versículo 21 nos dice: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Nosotros sabemos que la amistad con el mundo nos separa de las cosas de Dios frecuentemente, y que lo que nos acerca y lo que nos hace estar arraigados en Cristo es tener ese encuentro con Él como Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y como todas las enseñanzas anteriores que hemos visto, cuando Él dice: yo soy el pan de vida, yo soy el que sacia tu hambre, el que te da esa conciencia tranquila y satisfecha por haberte encontrado conmigo. Hay varios libros en la Biblia que nos recuerdan de cómo lo material, el apasionarnos por las cosas que hay en la tierra, nos impiden caminar con Él. Y Santiago en su capítulo 4 nos habla sobre la amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El mismo Marcos, en su capítulo 4, versículo 19, nos habla sobre los afanes y codicia que hay hacia las cosas del mundo. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Nos mencionan cómo lo material nos aleja del Señor, nos aleja de esa decisión de caminar con Él. Y al decirnos Jesús en el capítulo: niégate a ti mismo, toma tu cruz y ven conmigo, Él nos dice a todos y pone el dedo en el renglón: la salvación no es por cumplir la ley. La salvación no siempre es para el que tiene muchas riquezas. La salvación es únicamente a través de la cruz. Y solamente por esa cruz es que nosotros la vamos a obtener. ¿Qué es lo que me lleva a dejar las cosas del mundo? ¿Qué es lo que me lleva por completo a desentenderme de ese camino, de esa bifurcación cuando nos encontramos con Cristo? ¿Y qué camino vamos a tomar? Hay muchos pasajes en la Biblia. Uno de ellos está en Isaías 58, en su versículo 7. En el cual ellos habían sido instruidos de esta manera, con
con respecto a las cosas que se tienen en la tierra. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Las riquezas obtenidas eran para compartirse, para ayudar a los demás. Y Juan 3:16, ese versículo universal que nos resume el plan de salvación de Dios para con el hombre, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor aquí nos está recordando que ese encuentro con Cristo como Mesías nos va a dar la vida eterna por creer en Él, porque Él nos va a perdonar, nos va a limpiar cuando nosotros nos arrepentimos y le creemos, y nos da la vida eterna. Ese mismo evangelio, en el capítulo 1, versículo 12, nos dice: mas a todos los que le recibieron, a Cristo, a los que creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros tenemos esa experiencia de ser hijos de Dios, nosotros dejamos las cosas del mundo como secundarias y volteamos nuestros ojos a Él. Eso es lo que necesitas para que no te distraiga más las riquezas. Hechos 16:31 nos hablan también acerca de que cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado en Filipos, un carcelero, al oírles que cantaban alabanzas, se impresionaba cómo esos hombres, a pesar de estar así en prisión, podían alabar a su Dios. Y ocurre un temblor y él cree que los presos se van a escapar, pero cuando el apóstol Pablo le dice: no te hagas daño, aquí estamos todos, él reacciona y dice: Señor, ¿qué hago para tener la vida eterna, para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El encuentro con el Señor Jesucristo es lo que nos abre la puerta a un cambio, a un nuevo nacimiento, a una limpieza espiritual que cambiará la vida del rico, del pobre y de quien vaya a Jesús, que por mucha riqueza que tenga, aún necesita vida eterna y no va a tener con qué pagar esa vida eterna. Para tener plenitud de vida en Jesús, es necesario que nosotros no la busquemos en la riqueza o en la fama, ni creamos que porque ya tenemos esa experiencia con Cristo, nuestra vida va a estar sin problemas. Se requiere de una profunda convicción, de una profunda fe en la que Dios está presente a pesar de cualquier circunstancia. Y el Señor actuará en el momento oportuno para nuestro bien y para darnos la victoria. Eso que logramos en el mundo, todo Dios nos lo ha dado. Él en su tiempo nos hace ver que Él tiene un futuro reservado en que cuando la vida eterna se consumará y no va a estar en esas riquezas que el mundo ofrece. El punto número 2 nos habla acerca de cómo nos distraen las cosas pasajeras que hay a nuestro alrededor. El libro de Proverbios nos decía que la codicia quita la vida a quienes lo practican, que ese pecado de ser codiciosos nos incita a creernos mejor que los demás y que por tener alguna cosa material
ya nos sentimos superiores y eso es lo que nos distrae de seguir experimentando la vida eterna que Jesús nos trajo. La confianza en las riquezas materiales constituye un pecado. Y podemos ver en el versículo 24, cuando Jesús dice: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aunque todo esto lo tenemos que confrontar y resistir nosotros estando aquí en la tierra, el Señor les dice que para los hombres es imposible quitar ese amor por la riqueza, pero dice la palabra que para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y entonces nosotros tenemos la seguridad de que pidiéndoselo al Señor, caminando con Él, nosotros vamos a estar libres, gozando esa libertad que Jesús nos dio de haber creído en Él y de ya gozar la vida eterna que Él nos dio. Desde el Antiguo Testamento, Moisés, 1500 años antes de Cristo, había escrito en la ley, en Éxodo 20:17, lo siguiente, nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Nosotros sabemos que la ley desacreditaba ese proceder y todo tiene que ser secundario al amor que tenemos por Dios y por Cristo. No debemos preocuparnos por las cosas, sino únicamente por el uso que les damos. El mundo por venir es eterno y hay que tener esa vida eterna que Cristo nos trajo para entrar a ese reino, y eso es lo que vale. Por último, el punto número 3 nos dice que hay una recompensa para el que ha dejado todo por seguir a Jesús. Esa recompensa es la vida eterna y que las cosas que aquí en la tierra hay son temporales. Mateo 6, en su versículo 31 al 33 nos dice: no te afanes pues diciendo qué comeré o qué beberé o qué vestiré, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de esas cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Esta es la seguridad de la recompensa que Jesús nos da cuando tenemos ese encuentro con Él como Mesías. Y Él nos enseña cómo. A manera de conclusión, nosotros podemos ver que aunque los ricos tienen muchas cosas, ellos también necesitan de vida eterna. Y hay una distracción muy grande para el ser humano, y es estar afanados en lograr cosas que el Señor no nos pide para entrar al cielo. Y que cuando nosotros dejamos de ver que nuestro fin es Cristo, y que cuando nosotros lo recibimos como Rey y Señor, pues no logramos experimentar la vida eterna. Entonces nosotros esta mañana queremos que a través de este pasaje recordemos eso, que Él, una vez que ya tuvimos ese encuentro, gocemos de la vida eterna aquí. Si lo aplicamos a nuestra vida, sabemos que la codicia quita la vida, pero en cambio la generosidad lo alegra. Y hoy tenemos esa oportunidad y el Señor nos llama a practicar esas enseñanzas. Las propiedades del mundo nos alejan de la vida que Cristo nos da. El encuentro con Él cambia nuestros intereses aquí en la tierra. Démosle gracias a nuestro Dios por su enseñanza y por su palabra, y pidámosle por aquello que nos impide gozarla, por aquello que nos distrae y que incluso nos perturba y nos quita la paz que Él ganó para nosotros en la cruz, nos quita esa libertad. Oremos, hermanos.
Señor Jesús, te pedimos que nos des humildad para tener confianza solamente en ti y no en las riquezas materiales. Señor, permite que vivamos no de acuerdo a las normas del mundo, que nuestra vida no esté alejada de tu Hijo Jesús y que no por buscar poseer riquezas dejemos de lado, Señor, la prioridad que tenemos, que es de seguirte, de servirte, Señor. Permítenos actuar y trabajar con humildad por lo demás. Te damos las gracias por lo que nos enseñas y por la riqueza que agregas a nuestro desarrollo cristiano aquí en la tierra. Te amamos y te bendecimos, Señor, por tu bondad. Amén.